Buenas tardes a todos y a todas. Si sus señorías ocupan los escaños, vamos a empezar el pleno. Muchas gracias. Se abre la sesión y antes de empezar con el orden del día, desgraciadamente debo pedirles una semana más que nos pongamos en pie para hacer un minuto de silencio en recuerdo de Karen Giovanna, la joven asesinada por violencia machista el pasado 9 de mayo en Madrid. Gracias. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta presidencia somete al Pleno de la Cámara las siguientes modificaciones. Modificaciones del orden del día en el sentido de excluir el punto 29 correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, que las interpelaciones urgentes sean debatidas en el siguiente orden, punto 28, 31 y 30, que el punto 32 correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 10/2026 de 28 de abril pase a debatirse como último punto de la sesión del miércoles a continuación de las interpelaciones urgentes. ¿Lo acuerda así la Cámara? Muchas gracias. En consecuencia, quedan aprobadas estas modificaciones del orden del día. Comenzamos ahora con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Sayas López. Cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. No podemos comenzar este pleno como si aquí no estuviera pasando nada. Hoy hemos conocido una noticia de una gravedad trascendental. Por primera vez en la historia de este país, la Audiencia Nacional ha imputado a un expresidente del Gobierno acusado de estar vinculado al caso Plus Ultra. El señor Zapatero no es solo un expresidente del Gobierno, es el gurú de Pedro Sánchez, al que se llevaba por toda España y por todo el mundo en nombre del Gobierno de España, desde Waterloo hasta Venezuela. Y lo que se nos tiene que explicar es por qué algunos supuestamente pagaban dinero al señor Sánchez para que consiguiera cosas del Gobierno de España, y queremos saber qué cosas conseguía y quién se las daba, señorías. Eso es lo que queremos saber. Y la respuesta del presidente del Gobierno no puede ser que van a limpiar la imagen de Zapatero, como quisieron limpiar la de Ábalos y la de Cerdán. Porque es Ábalos, es Cerdán, es la mujer del presidente, es el hermano del presidente y es Zapatero. ¿Hasta dónde creen que los españoles vamos a aguantar la corrupción socialista?
Porque hemos visto cómo desviaban dinero público, cómo pagaban orgías con dinero público, cómo pagaban mujeres prostituidas con dinero público, cómo estaban en casos de corrupción. Es que basta ya. Es una exigencia ética, pero es una exigencia democrática. Poner las urnas y que los españoles puedan votar. España ni puede ni merece soportar más tiempo de un gobierno y de un partido socialista que está hasta el cuello de corrupción. Y no me refiero solo al Partido Socialista con este llamamiento. Cada uno de los que en esta bancada está sosteniendo hasta el gobierno tendrá que dar muchas explicaciones a los españoles. Y sí, señorías, que hoy estemos teniendo el debate de la ocupación también es otra anomalía democrática. Porque este debate lo teníamos que haber tenido exactamente hace 24 meses, que es cuando el Senado envió este texto a esta Cámara. Pero que la señora Armengol decidió guardar el texto en un congelador, en lo que es un claro ejercicio de totalitarismo antidemocrático. 85 ampliaciones de plazo lleva esta ley. Y sí, esto es un secuestro al Parlamento. Y lo repito, es un secuestro al Parlamento. Y todos los que estamos en este Parlamento tenemos la obligación de defender la dignidad de esta institución, porque lo que se está haciendo con esto es hurtar a los españoles su derecho a la representatividad y es impedir que esta Cámara pueda debatir algo que no sea lo que quiere el Gobierno y cuando quiere el Gobierno. Y esto es tener claro cuál es la función esencial del Parlamento, la función constitucional de legislar. Por eso, señorías, yo les digo que hoy tenemos la obligación democrática de pasar esta ley para poder abrir este debate. Porque por el camino, a lo largo de estos 24 meses en los que la señora Armengol ha estado congelando esta ley, la ocupación en España ha crecido de manera exponencial y con él el desamparo de los españoles, que ven cómo van a la justicia y es lenta y no les puede amparar, que ven cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen herramientas para poderles defender y cómo ven que un gobierno, en lugar de legislar a favor de la seguridad jurídica, se está poniendo del lado de los delincuentes, señorías. Esto es lo que está pasando. Y esto está pasando porque el Gobierno trata de banalizar la ocupación. Nos dice que son solamente el 0,06 de las viviendas de este país. Primero, es falso. Estamos hablando ya de que en España hay 79.000 viviendas ocupadas y 21.000 inquiocupadas. En total, más de 100.000. Fíjese si esto es grave, que si juntásemos todas las viviendas ocupadas en una ciudad, estaríamos diciendo que hay 35 capitales de provincia con menos población que la que tendría esta ciudad ocupada. Y además, este argumento de que es solo el 0,06, además de ser falso, es completamente ridículo. ¿O alguien podría defender, señorías, que como los homicidios solo son el 0,00072, no hay que perseguir los homicidios? ¿O alguien podría decir que como los secuestros son solo el 0,00025, no hay que perseguir los secuestros? No, es que el Gobierno tiene la obligación de perseguir los delitos y de garantizar la seguridad jurídica a los españoles. Pero es que además, cuando hablamos de la ocupación, no estamos hablando de un problema solo individual. Estamos hablando de un problema social que deteriora la convivencia, que degrada los barrios y que genera conflictividad. Y eso es una cuestión que nos debería preocupar, porque lo que vemos es cómo el Gobierno se está poniendo del lado de los delincuentes mientras está complicándoles la vida a la gente que ve cómo un jeta le pega una patada en la puerta a su vivienda, se cuela ahí y además le tiene que seguir pagando el agua, la luz y el gas. Esto es directamente una insensatez. Y por eso nosotros traemos esta ley.
Una ley para sacar a los ocupas en 24 horas. Basta ya de impunidad. Una ley para aumentar las penas de los ocupas, pero también de las mafias que los organizan y que los alientan. Una ley, señorías, para impedir que esos ocupas encima se empadronen en la vivienda que han ocupado. Porque estamos viviendo una realidad en este país que no solo el gobierno consiente la ocupación, sino es que además van a los ayuntamientos y les estamos empadronando. Una ley para impedir que la gente que es víctima de la ocupación además tenga que seguir pagando el agua, la luz y el gas. Todo esto, señorías, son medidas que se resumen en una cosa: puro sentido común. Esto es un clamor en España. Hay una mayoría social que quiere frenar la ocupación. Hagan el favor de no boicotear y de no impedir esa mayoría social. Porque todo esto, además, tiene una clara afectación al drama social de la vivienda. Porque efectivamente esta ley va de ocupación. Pero hay otro fenómeno muy importante que no podemos dejar de observar, que es el de la inquiocupación. Desde que Pedro Sánchez gobierna, se han retirado del mercado del alquiler 265.000 viviendas. Y eso es porque la gente tiene miedo a sacar su vivienda al alquiler. Y tiene miedo porque no sabe si se la van a ocupar, porque no sabe si le van a dejar de pagar, porque no sabe si se la van a destrozar y porque lo único que tiene claro es que el Gobierno de España no le va a defender. Y por eso está habiendo este problema de oferta en la vivienda. ¿Pero qué pasa? Que eso supone una condena para generaciones enteras de españoles. Hoy vemos cómo en ciudades como Madrid o como en Barcelona, por cada anuncio del alquiler, se están presentando más de 400 personas. Y eso es un casting que a la gente le piden las nóminas, le piden un seguro, le piden los contratos. Y si ganan menos de 1.800 euros, por supuesto, no se lo van a alquilar. Y eso lo que están haciendo es que gente que lleva años preparándose para tener una matrícula en la carrera que le gusta, la tenga que rechazar porque no puede pagar el alquiler y no se puede mover de ciudad. Para que gente que lleva años preparándose para un trabajo tenga que rechazar una oferta de trabajo porque no hay quien pueda pagar el alquiler. Esto es lo menos progresista que hemos visto en este país, señoría. Dejen de quitarse ya la venda de los ojos y empiecen a ver la realidad. Porque el problema de la ocupación y el problema de la inquiocupación no es un problema ni de los grandes tenedores ni de los fondos. Es un problema que sufre la gente humilde y la gente trabajadora. Porque el 94% nada menos de las viviendas que se están ofreciendo en España las están ofreciendo gente que solo tiene su vivienda y la que está sacando en alquiler. No tiene más. Y con eso complementa su renta, con eso complementa su pensión, con eso complementa su trabajo y con eso dignifica el salario y su vida. No son fondos, señorías. Y a esa gente es a la que ustedes les están obligando a tomar decisiones drásticas, como por ejemplo vender con un ocupa dentro. Es que según los datos de Idealista, solo en su portal este año se han vendido 23.000 viviendas con ocupa dentro, porque la gente prefiere vender por la mitad de precio que lidiar con un gobierno y con una administración y con una justicia que no le da ninguna respuesta. Por eso, señorías, yo les pido que apoyen esta ley, que se sumen al clamor social que pide echar a los ocupas en 24 horas, que se sumen a la gente que nos pide que le demos seguridad, que espera de nosotros un compromiso mayor con el mayor drama social que tiene este país, que es el drama de la vivienda. Nos estamos jugando el presente, pero sobre todo nos estamos jugando el futuro de generaciones enteras, que ven cómo se han esforzado durante años para no poder ir a una universidad porque no pueden pagar un piso, que se han esforzado durante décadas para tener un empleo que tienen que rechazar porque no pueden pagar un piso, que tienen que destinar muchos jóvenes, en el mejor de los casos, el 90%
90% de sus salarios a pagar un alquiler y en la mayoría de ellos vivir hasta los 40 años en casa de sus padres porque ni con eso les llega. Eso no es una minoría, esa es la mayoría social que está pagando el intervencionismo, el sectarismo, pero sobre todo la soberbia de un gobierno sin escrúpulos, incapaz de sacar nada adelante y que además se mofa cuando les tenemos que ver en los casos de corrupción cuál es su respuesta. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Sayas. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Micó Micó. Gracias, presidenta. De verdad que yo con el PP no sé si estamos en un debate parlamentario o estamos en la promoción de la película que se han montado. En este caso sería como el Ocupa 5, el regreso del terror, dirigida por sus compañeros y compañeras de Vox. Escuchándoles, parece que el gran problema sea que alguien baje a comprar el pan y a los 5 minutos le hayan ocupado la casa. Y señorías del PP y también de Vox, yo no sé si ustedes lo saben, pero para que te ocupen una vivienda, primero tienes que tener una vivienda, porque si no, no te la pueden ocupar. Y es que la edad media de acceso a la primera vivienda es de 42 años. Y mucha gente no puede tener hipoteca, lo que tienen son grupos de Telegram para ver si pueden alquilar una habitación porque su casero les está cobrando 600 euros. Ese es el problema de la gente. Pero claro, ustedes prefieren el relato de la alarma Ocupa, con música de tensión, porque es mucho más cómodo inventarse enemigos pobres que señalar y mirar a los ricos que se están forrando. Y la mayoría de viviendas ocupadas son de bancos, de fondos buitres y de grandes tenedores. Exactamente los mismos que ocupan pisos y los mismos que hacen que se acumule la incertidumbre de nuestra gente más joven. Hablemos de los ocupas que a nosotras nos inquietan de verdad. Son los que ocupan barrios enteros para especular. Son los que suben el alquiler el 30 o el 40% cuando vence el contrato. Y son los que han convertido nuestras ciudades en un monopolio para millonarios. No tiene sentido, es un escándalo que 13 propietarios acumulen más de 100.000 viviendas en su cartera. Pero claro, ustedes hacen vídeos con música de terror, no sobre esto, sobre otras cosas. Así que, señorías del PP y señorías de Vox, menos Ocupa 5 y más la deuda de Daniel Guzmán. La verdadera película de terror que tenemos montada es intentar vivir dignamente en este país, en esta tierra donde ustedes han convertido la vivienda en el paraíso de la especulación. Gracias. Muchas gracias, señora Micó. Tiene la palabra el señor Catalán Higueras. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Lamentablemente, los medios de comunicación mañana no hablarán de vivienda. Lamentablemente. Volverá una vez más la actualidad a los presuntos casos de corrupción que acechan al propio Partido Socialista y a su gobierno. Y en este caso concreto con un nuevo escándalo, nada más ni nada menos que la imputación de un expresidente del Gobierno de España. Señorías, lo que sí han venido haciendo los últimos 6 meses los medios de comunicación en la Comunidad Foral de Navarra, evidenciar la triste realidad del tema que nos ocupa. 7 personas detenidas por los incidentes con ocupas en Echabacoy y el Casco Viejo de Pamplona. Vecinos de Bustinchuri reclaman solución a las ocupaciones y el vandalismo. Es un horror vivir aquí. Los ocupas de la Bajera de Azpilagaña vuelven a engancharse ilegalmente a la luz de la comunidad.
3 detenidos por la ocupación violenta de 2 viviendas en Estella, tráfico de drogas y posesión de armas prohibidas. Detenido en Navarra un ocupa con 100 gramos de speed y 3.000 euros en metálico dentro de la vivienda. Pelea entre ocupas en la bajera del río Alfania. La pesadilla de los ocupas en Burlada. Ocupación en La Rochapea, el local de la discordia. 4 detenidos en Pamplona tras el intento de ocupación de una parroquia para crear un gasteche. Vecinos de varios barrios de Pamplona entre la incertidumbre y el miedo por bajeras ocupadas. El ocupa de la Nacrobajera en Pamplona sacó sus enseres escoltados por la policía. Ya podemos respirar tranquilos en el barrio. Y no sigo, señorías, porque no tengo más tiempo, para que luego venga el Gobierno y sus socios diciendo que la ocupación ilegal no es un problema. Señorías, los ciudadanos lo que demandan de su clase política es que aporten soluciones a los problemas que tienen, no que los generen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Tiene la palabra la señora Valido García.